Sesión ordinaria de Pleno del Tribunal Constitucional, martes 22 de septiembre de 2020. Vista conjunta de causas, roles 9011, 9019, 9032, 9033, 9034, 9057, 9061, 9071, 9077, 9086, 9087, 9103, 9115 y 9117. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo primero, inciso segundo, de la Ley 18.216 y del artículo 17b, inciso segundo, de la Ley 17.798. Tiene la palabra el relator, don Sebastián López. Gracias, señora presidenta. Conforme al auto acordado vistas de causa de este tribunal, certifico que la presente sesión se lleva a efecto por medios telemáticos, siendo integrado el tribunal por el pleno de sus 10 señoras y señores ministros titulares completos. En las 14 causas en tabla, se solicita la inaplicabilidad del artículo primero, inciso segundo, de la Ley 18.216 de penas sustitutivas a las privativas de libertad, en cuanto dispone que el juez no puede decretar la sustitución de la pena privativa en los casos de los delitos contemplados en la Ley 17.798 de control de armas. Además, en 6 causas, correspondientes a los números 1, 3, 4, 5, 10 y 14 en tabla, se impugna la inaplicabilidad del artículo 17b, inciso segundo, de la última ley referida, al establecer que el juez no puede tomar en consideración los artículos 65 a 69 del Código Penal para determinar el quantum de la pena. Las alegaciones de inconstitucionalidad se centran en esencia en la afectación de la igualdad ante la ley, así como en la infracción del debido proceso y de los principios de proporcionalidad de las penas y de reinserción social. El Ministerio Público se hizo parte en 8 causas correspondientes a los expedientes números 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11 y 13 en tabla, solicitando el rechazo de los requerimientos respecto al artículo 17b, como respecto al artículo primero, inciso segundo de la Ley de Penas Sustitutivas, bajo el argumento, respecto a este último precepto, de que no puede recibir aplicación, porque atendida la entidad y gravedad de los delitos concernidos en los respectivos procesos, no se cumple con el presupuesto indispensable de que la pena no exceda de 5 años de privación o restricción de libertad, siendo por tanto impertinente la aplicación de penas sustitutivas. Respecto de las causas 4 y 11 de tabla, agrega que tampoco es procedente la aplicación de penas sustitutivas por existir condenas pretéritas respecto de los requirentes. Y por último, respecto a la causa número 13 en tabla, porque atendida la naturaleza de la imputación penal, tampoco se vislumbra infracción a los principios de igualdad ni de proporcionalidad. Hago presente que tanto la Defensoría Penal Pública, en las causas iniciadas bajo su impulso, como el Ministerio Público, en las causas en que formuló oposición, dejaron minuta de alegato por escrito. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias. Por el requerente, en causa rol 9011 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Darío Guajardo. Por la venia de su señoría excelentísima, efectivamente, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 93, número 6 de la Constitución Política, vengo a interponer requerimiento de inaplicabilidad de las normas del artículo primero, inciso segundo de la Ley 18.216, modificada por la Ley 20.603, y asimismo, en contra del artículo 17b, inciso segundo de la Ley 17.798, por cuanto la aplicación concreta de dichos preceptos legales incidirían en el proceso RUC 181.000.6953-5, RIT 1388-2018 del tercer juzgado de garantía de Santiago, seguido en contra de mi representado, el señor Richard Mauricio Zamora Muñoz. Por entender en la especie que los preceptos legales cuestionados infringirían los artículos 1 y 19, numerales 2 y 3 de la Carta Fundamental, los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y asimismo los artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los ilícitos en cuestión por los que mi mandante en este proceso pendiente, gestión pendiente, fue formalizado son los siguientes. Primero, estafa reiterada del artículo 467, número 1, en relación al artículo 468, ambos del Código Penal, en calidad de encubridor y en grado de ejecución consumado, y segundo, porte y o tenencia de arma prohibida, prevista y sancionada en el artículo 13, en relación al tercero, ambos de la Ley 17.798, en calidad de autor y consumado,
porte y o tenencia de armas sin autorización del artículo 9, inciso primero, en relación al segundo, letra B de la misma norma sobre control de armas, calidad de autor y consumado, porte y o tenencia de municiones sin autorización, previsto y sancionado el artículo 9, inciso segundo de la misma norma, todos en calidad de autor y grado de ejecución consumado. Respecto de la primera causal de inaplicabilidad, se requiere a este excelentísimo tribunal únicamente la inaplicabilidad del inciso segundo, esto es, en la parte en que niega la posibilidad de acceder a pena sustitutiva a cualquier sujeto condenado por infracción a la ley 17.798. En ese sentido, debemos señalar que en la gestión pendiente en que incide el presente requerimiento de inaplicabilidad, es muy probable que los preceptos legales impugnados sean aplicados. En definitiva, si se considera la naturaleza y penalidad de estos ilícitos, todos los cuales, pese a ser de presidio menor, no podría mi cliente acceder a una pena sustitutiva en el caso alguno, en un doble vértice. En la gestión pendiente necesariamente deberá dictarse una sentencia, y esta, de ser condenatoria, tendría plena aplicación los preceptos legales cuestionados, lo cual impediría en primer término que mi representado pudiera hacerse acreedor de una pena sustitutiva, particularmente libertad vigilada intensiva, y en un segundo vértice, esto es por la segunda causal de inaplicabilidad del artículo 17, letra B de la ley 17.798, que impediría al tribunal considerar los artículos 65 y 69 del Código, de 65 hasta 69 del Código Penal. En ese sentido, entendemos que estas normas constituyen una afectación cierta al derecho a un procedimiento y una investigación racionales y justos, al principio de igualdad ante la ley, a la garantía de no discriminación arbitraria. En efecto, y tal como entendemos en este sentido, respecto de la naturaleza jurídica del principio de igualdad ante la ley, entendemos que este se tipifica como una regla de interpretación aplicable de manera general y sin excepciones en todo el ordenamiento jurídico. Al mismo tiempo constituye un soporte al derecho público subjetivo consistente en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas situaciones. De manera consecuencial, cuando se trata de personas en situaciones diversas es que procede la aplicación de distinciones. En definitiva, entendemos que de aplicarse estas normativas se vulnerarían estos tres principios establecidos en todas estas normas ya indicadas, esto es, artículo 1 y 19, números 2 y 3 de la Constitución, 1.1 y 24, ya citado con precedencia, y por último, el de la Convención Americana de Derechos Humanos, y asimismo el 2.1 y el 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En definitiva, y en relación a estos antecedentes, debemos señalar como petición concreta que es lo que se solicita a este excelentísimo tribunal es tener por reducido este recurso de inaplicabilidad, por cierto, acogerlo en definitiva, y en virtud de ello establecer de manera expresa lo siguiente: declarar la inaplicabilidad del artículo 1, inciso segundo de la ley 18.216 y del artículo 17b, inciso segundo de la ley 17.798, por cuanto su aplicación concreta en la gestión pendiente ya citada con precedencia y que doy por expresamente reproducida para todo efecto legal, sería inconstitucional. Es todo lo que puedo señalar, su señoría excelentísima. Gracias. Por el requerente, en causa rol 9077 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Aldo Tosi. Buenos días. Ya, con la venia de su excelentísima señoría, me presento en estrado en representación de don Gerson Esteban González Gajardo, con el fin de que este excelentísimo tribunal acoja el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la causa RIC 1376 del año 2020, causa RUC 20000367438-0 del 15 Juzgado de Garantía de Santiago, declarando inaplicable el artículo 1, inciso segundo de la ley 18.216. Que la inaplicabilidad por inconstitucionalidad es un tipo de control concreto que se sustenta en las circunstancias, elementos y en el estado procesal en que se encuentra el caso en estudio. Así, es esencial que al momento de decidir este excelentísimo tribunal de la presente acción se tenga en consideración los siguientes antecedentes objetivos de la causa de origen. Primero, que mi representado cuenta con irreprochable conducta anterior. B, que existe la existencia o la no existencia en este caso de un peligro concreto respecto de alguna víctima, que no existe un daño colateral asociado a los hechos que se le imputan, que no existe ningún testigo de los hechos que se le están imputando a mi representado, como tampoco existe ningún delito que se pueda asociar a esta causa
diferente a la imputación que se le está haciendo. Así las cosas, el requirente puede, en el evento poco probable que sea condenado, optar a los beneficios que contempla la ley 18.216, al no aplicársele la norma que por esta acción se requiere de inconstitucionalidad. Es así que de un examen cuantitativo en virtud del delito imputado y de los antecedentes señalados precedentemente, versus el resto de los delitos excluidos del beneficio de sustitución de penas privativas de libertad, es posible advertir una sustancial desproporción, en cuanto el quantum de la penalidad abstracta y concreta es de menor en consideración a los otros delitos, lo que configura una situación de irracionalidad, menosprecio a la dignidad humana y desproporción incompatible con la Constitución Política de la República. Por tanto, solicito a vuestra excelentísima señoría declarar que el artículo 1, inciso segundo de la ley 18.216 no será aplicable en la causa pendiente del 15 juzgado de garantía respecto a mi representado, en el evento poco probable de que éste sea condenado por cuanto su aplicación en el caso concreto infringe los artículos 1 y 19, números 2 y 3 de la Constitución Política de la República, 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y los artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Eso sería en cuanto a la presentación de esta parte, su excelentísima. Gracias. Por el requirente, en causa rol 9086 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Marco Antonio Fuentes. Con su venia, su señoría excelentísima, alega por el requerimiento de constitucionalidad don Andrés Ignacio Ballesteros Urrutina, Marco Antonio Fuentes Rojas, solicitando se acoja la presente impugnación constitucional en contra de los artículos primero de la ley 18.816, artículo 17, letra B, de la ley 17.798 por ser contrario a nuestra Carta Fundamental y vulnerar los preceptos constitucionales de los artículos primero, 19, número 2 y 3 de la Carta Fundamental, 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Su señoría, como vuestras señorías han escuchado, hay oposición por parte del Ministerio Público porque mi representado está ya formalizado por los delitos de tráfico de droga y delito de porte de arma prohibida y excedería el margen de pena del artículo primero en relación al artículo 33 de la ley 18.216. Eso es un craso error. ¿Por qué? Porque la gestión pendiente invocada en el presente requerimiento es una audiencia de procedimiento abreviado que fue reagendada para el 8 de octubre del año 2020 a las 10 horas en la sala 202 del 10º Juzgado de Garantía. Y un elemento central del procedimiento abreviado de conformidad al artículo 406 del Código Procesal Penal es que la pena no supere los 5 años de privación de libertad, cuál es el límite que concede el legislador, salvo los casos del artículo 449 del Código Penal que no es aplicable en la especie. Esta parte acompañó, junto con los documentos antecedentes puestos a disposición de vuestra su señoría excelentísima, un certificado del ministro de Fe del 10º Juzgado de Garantía, donde constan las penas ofrecidas por el Ministerio Público en el procedimiento de ley, que son las siguientes. Por el delito de tráfico ilícito de droga, una pena de 541 días y 40 unidades tributarias mensuales, y el registro de la huella genética, y respecto al delito de porte ilegal de armas, la pena ofrecida fue de 3 años y 1 día. Eso equivale a 1.637 días, que representa 4 años, 4 meses, lo que no supera el estándar de los 5 años exigido por la ley 18.216, modificada por la ley 20.603. ¿Cómo se llega a esto? Artículo 11, número 6, artículo 11, número 9, por aplicación del procedimiento abreviado, su señoría, de conformidad al artículo 407, y en materia de tráfico porque mi representado prestó cooperación eficaz de conformidad al artículo 22 de la ley 20.000, lo que supone, su señoría, una rebaja punitiva hasta en 1 o 2 grados en caso de este tipo de ilícito. Es decir, el primer supuesto de oposición del Ministerio Público se funda en un profundo y craso error de entendimiento de las normas del procedimiento abreviado y los antecedentes acompañados ante vuestra señoría excelentísima. Respecto a los entrando al fondo del asunto, su señoría, las penas sustitutivas privativas de libertad en relación al artículo primero tienen el carácter de pena y operan con intensidad importante. El margen del legislador establecido desde la reclusión parcial domiciliaria a la libertad vigilada intensiva tiene el carácter de pena, y eso quedó claramente establecido con la modificación de la ley 20.603 que reforzó el carácter punitivo de la ley 18.216. Una segunda línea argumentativa, como lo ha señalado vuestra señoría excelentísima y ha resuelto en los fallos 2995, 3053, 3127, 3149, 3172, 3173, 3174, que la exclusión total de beneficios de la ley 18.216 vulnera el estándar de racionalidad y justicia garantizado en el artículo 19 número 3, inciso sexto y segundo de nuestra Carta Fundamental. Una manifestación de dicho estándar y del principio de proporcionalidad de las penas
es la gravedad de los delitos y la conducta delictiva, que como esta parte ya señaló, no exceden del margen de los 5 años. En la sentencia ya anunciada, esta magistratura constitucional ha estimado que cualquiera sea el medio que el legislador utilice para incrementar la punición de una conducta delictiva, esta no puede prescindir de la gravedad del delito expresado a través del quantum de la pena. En efecto, lo que determina la gravedad del ilícito no es la naturaleza del delito. Dicho parámetro es una medida solamente intuitiva para apreciar qué tan grave es este. El criterio más objetivo para determinar el nivel de gravedad de un delito es el quantum de la pena. Y como consecuencia, si queremos tener argumental, dicho parámetro tiene un sustento en la Carta Fundamental y en el Código Penal, y en la Ley 18.216. Un primer estándar constitucional es la pérdida de derechos de ciudadanía, cuando la pena supera el umbral de los 3 años y un día. Y el Código Penal establece un umbral y un garante en el artículo 3 en relación al artículo 21 del Código Penal, que se termina traduciendo en el quantum de la pena en concreto, según el artículo 56. Y la mayor abundamiento, la Ley 18.216, ocupa este criterio distinguiendo las distintas penas sustitutivas, recurriendo como criterio ineludible al quantum de la pena en concreto, como es en este caso. Reflexionado en la pena en abstracto por el simple grado de culpabilidad del responsable, no se trata de una proporcionalidad matemática. Es posible establecer un patrón general de proporcionalidad en comparación de la exclusión de los delitos consagrados en la Ley de Control de Armas en beneficio de sustitución de penas privativas de libertad. Es posible advertir una sustancial desproporción incompatible con nuestra Carta Fundamental. Es por eso que se acoja el presente requerimiento. Respecto al artículo 17, letra B de la Carta Fundamental, su señoría, lo referido a las disposiciones de la Ley de Control de Armas, impiden a los jueces la aplicación de la modulación de penas contempladas en los artículos 69 y 65-69. Lo cual, a razones la norma introducida por la Ley 20.813 configura una regulación especial acerca de las penas aplicables a un delito en particular, restringiendo la atribución general del Poder Judicial para fijar las penas, conforme a los criterios seculares regidos en nuestro Código Penal, lo cual, a razones del catastro que lo justifique, se insertaría dentro del formato de leyes penales desorgánicas y esporádicas, llamadas derecho penal extravagante, que es contrario a nuestra Carta Fundamental de conformidad a los artículos 63, número 3 de nuestro Código. Las leyes multiplican su vigencia en efímera y a veces se agotan en un solo acto de aplicación. Su contenido es circunstancial y carácter de auténtica vocación reguladora. Luis Pedro Sanchís, apunte de teoría del derecho, 2016, editorial Trota, página 187-188, que la exigencia constitucional sobre las reglas de inflexión de sanciones debe recogerse sistemáticamente en un código penal, no obedece a un designio meramente formalista, responde al razonable propósito de imbuirle un acto acotado de potencial de cambio, aunque la ley es soberana, instrumentum regi, no le está dado disponer de aquellas normas sedimentadas donde está un detenido debate y que es asumido como parte de una experiencia jurídica centenaria, menos cuando recoge atribuciones judiciales o derechos legales que tradicionalmente se ha buscado poner al abrigo del carácter episódico de la política. Ciertamente caben sus modificaciones por motivos jurídicos, tanto más poderosos que aquellos que justificaron su omisión, y de la misma forma que se dictaron, incorporando las nuevas reglas dentro del Código Penal. Lo contrario, de nuevo, calificar leyes ad hominem, que suponen una derogación singular, reñida con la disposición constitucional de establecer diferencias arbitrarias. Es por eso que solicito se declare inaplicable, en el caso concreto, el artículo 17, letra B, por ser contrario al artículo 19, número 2 de nuestra Carta Fundamental. Gracias. Por el requirente, en causa rol 9087 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra doña Ruth Alquín. Muchas gracias, señoría excelentísima. Con la venia de señoría, doy inicio a mi alegato. Mi representado se llama Ricardo Muñoz Ortega, se encuentra formalizado por el delito de posesión de arma de fuego prohibida y además por el delito de receptación. La causa es la 1926-2020, está incoada en el segundo juzgado de garantía de Santiago. Esta requerente, señoría, solicita que se declare inaplicable el artículo primero, inciso segundo de la ley 18.216 en cuanto impide la concesión de pena sustitutiva a mi representado. Pues bien, señoría, mi representado se encuentra formalizado por estos delitos que ya anuncié con fecha de 25 de febrero del año 2020 en la audiencia de control de detención. Los hechos por los cuales serían constitutivos de estos delitos, en un predio cercano a la comuna de Renca, de tipo rural, habría existido un camión descargando algunas especies y Carabineros pasa por ese sector, le llama la atención esta descarga de especies, ingresan al lugar y ven a personas que estaban descargando especies de un camión Mercedes-Benz. Carabineros hace un tipo de control de identidad de estas personas, le dicen que ellos no son el dueño del camión y tampoco son dueños de las especies, sino que solo estaban descargando especies en ese lugar. Carabineros lo registra, hay especies que son al parecer de una tienda, y además registra el camión y en el lado del copiloto, sin existir ocupante en su interior, encuentra dos pedazos o trozos de tubos metálicos que
constituirían, a juicio del Ministerio Público, un arma prohibida. Es por eso, señoría, que fueron formalizados por los delitos de receptación y los delitos de posesión ilegal de arma prohibida. La defensa sostiene que el artículo primero, inciso segundo de la ley 18.216, en caso de ser aplicado, obstaría que mi representado pudiera optar a pena sustitutiva, lo cual constituiría, señoría, una vulneración al principio de igualdad comparado a mis representados con otros representados que están incluso formalizados por delitos más graves. Es por eso, señoría, que solicito que se acoja el requerimiento que ha interpuesto esta parte en todas sus partes, señoría. Eso es todo. Muchas gracias. Por el requerente, en causa rol 9117 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Cristian Castro. Hola, Benia, excelentísima, este abogado solicita, de acuerdo al artículo 93, número 6 de la Constitución Política de la República, que se declare inaplicable por inconstitucionalidad el artículo primero, inciso segundo de la ley 18.216, en relación al artículo 17, B, inciso segundo de la ley 17.798, en aras del procedimiento aplicable a doña Camila Barraza Cortés, que se tramita actualmente bajo el RUC 19.006.90517-2, RIT 9455-2019 del Juzgado de Garantía de Antofagasta, actualmente bajo el RIT 95-2020 ante el Tribunal de Juicio Oral Penal de dicha ciudad, por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas, previsto en el artículo 3 en relación a la ley 20.000, y el presunto delito de tenencia ilegal de municiones, previsto en la letra C del artículo 2 del dicho cuerpo legal. Se solicita la inaplicabilidad en base a que la gestión pendiente actualmente sería la realización del juicio oral en el dicho tribunal de la ciudad de Antofagasta, fundamentalmente cuyo nivel acusatorio y cuyo auto de apertura establece que respecto de mi patrocinada, al hacerse aplicación de la ley 20.000, le favorece 250 minorantes, la 11 número 6, la reprochable conducta anterior, y además lo previsto en el artículo 22 de la ley 20.000. Ello, en aplicación concreta de la eventual pena a imponer, le permitiría acceder a una pena sustitutiva, toda vez que implicaría la reducción del marco punitivo a una pena de presidio menor en su grado medio, lo que podría conllevar básicamente 541 días. Sin embargo, la aplicación del presupuesto del delito de tenencia ilegal de municiones, como esta parte señala, le impediría por lo pronto acceder a una pena sustitutiva en los marcos previstos y, por ende, la inaplicabilidad del artículo primero, inciso segundo, de la ley 18.216, vulneraría el principio de igualdad ante la ley, porque en caso de penalidades similares o de injustos de igual gravedad, pueden acceder a la pena sustitutiva, pero no en el caso de mi patrocinada, porque incluso la sumatoria de ambas penas, considerando la reducción punitiva que puede aplicar de acuerdo al delito de tráfico ilícito de droga, conllevaría eventualmente, de acuerdo al inciso segundo, letra C, artículo 2 de la ley 17.798, a no poder acceder a dicha pena. Se vulneraría también el concepto, el principio de la idoneidad, magistrado, para acceder a una pena sustitutiva, porque en el fondo siempre el fundamento de cualquier precepto legal es la reinserción social, y para ello se cuenta con una política de reinserción de personas que se encuentran en la situación del ilícito que afecta a mi patrocinada, y que se le impediría por lo pronto, con este margen de inaplicabilidad, poder acceder a dicha pena sustitutiva. Se vulneraría, por supuesto, también la igualdad ante la ley, como bien refiere los primeros conceptos que esta parte alega, como asimismo, magistrado, no existiría una igualdad en cuanto a la debida aplicación de la proporcionalidad de las penas a imponer, toda vez que mi patrocinada, cumpliendo los requisitos que para tal efecto conlleva la ley, puede perfectamente hacer una pena sustitutiva, y en este sentido se vulneraría claramente lo que establecen los tratados internacionales que han sido ratificados por nuestra legislación, y que también se fundamentan en un concepto, en un principio de igualdad y racionalidad de acuerdo al artículo 19, numerales 2, 3 de la Carta Fundamental, artículos 11 y 29 y demás aplicables. En este sentido, esta parte solicita se haga lugar a este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a la señora, a los señores abogados? No habiendo preguntas, ha terminado la vista conjunta de causas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.